12 de septiembre 1683, 5 de la tarde. 18.000 jinetes descienden de las alturas del Kahlenberg, a las afueras de Viena. Forman una cuña, lanzas de 5 metros y medio al frente. En una hora, destrozan un ejército otomano de 140.000 hombres. Es la carga de caballería más grande de la historia registrada. Y pone fin a 3 siglos de expansión otomana en Europa en un único y brutal golpe. Porque esa carga no fue suerte, fue física, metalurgia y un catastrófico error otomano. En los próximos 20 minutos descubrirás por qué el gran visir Kara Mustafa Pasha dejó su retaguardia desprotegida. Conocerás a los húsares alados polacos, cuyas lanzas fueron diseñadas para romperse al impactar. Verás cómo una pendiente de 15 grados y un suelo seco convirtieron 18.000 caballos en un arma cinética. Y comprenderás por qué esta batalla, no algún gran tratado o un lento declive, marca el momento exacto en que el Imperio Otomano dejó de expandirse, comenzando 2 meses antes, cuando 140.000 soldados otomanos llegaron a las murallas de Viena. Si valoras la historia militar con fuentes primarias y números precisos, suscríbete. Comenta desde qué país nos ves. Ahora, a la batalla. 14 de julio de 1683. El ejército otomano llega a Viena. No una partida de saqueo, no una fuerza de reconocimiento, la máquina de guerra imperial completa. El gran visir Kara Mustafa Pasha al mando. 140 a 150.000 efectivos, 15.000 genízaros, la infantería de élite de soldados esclavos, 40.000 jinetes, sipahi, 300 cañones de artillería, el resto, ingenieros, mineros, logística, seguidores del campamento. El Imperio Otomano ha estado avanzando hacia Europa durante 3 siglos. Constantinopla cayó en 1453. Hungría se convirtió en un estado vasallo. Ahora Viena, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Si Viena cae, el camino a Alemania queda abierto. Dentro de las murallas, 11.000 soldados, 5.000 milicianos ciudadanos. Comandante Ernst Rüdiger von Starhemberg, general austriaco de 70 años. La ciudad tiene defensas modernas de estrella, gruesos bastiones de piedra. Pero la piedra no detiene lo que viene. Los otomanos no solo bombardean murallas, cavan debajo de ellas. Minería de asedio, túneles subterráneos reforzados con madera, cámaras de pólvora colocadas debajo de los bastiones. Detonar. La muralla colapsa desde abajo. Para 1683, los ingenieros otomanos son los mejores del mundo en esto. Lo han perfeccionado durante 2 siglos. Los defensores vieneses usan tambores de escucha, tambores con guisantes secos en la piel. Los colocan en el suelo. Si los guisantes vibran, hay excavaciones debajo. Entonces contraatacas. Cavas tu propio túnel. Intentas entrar en el suyo antes de que hagan estallar la carga. Es guerra en 3 dimensiones. Sobre el terreno, fuego de cañón. Bajo tierra, carreras de excavación silenciosas. El asedio dura 60 días. 14 de julio al 12 de septiembre. Para el 4 de septiembre, los otomanos detonan una carga masiva bajo el Rebellín del Burg, una de las posiciones defensivas clave. Brecha de 12 metros. El bastión Löbel es el siguiente. Von Starhemberg tiene 11.000 tropas al principio. Para el 12 de septiembre, menos de 5.000 son efectivas en combate. Hambruna. Enfermedad. Bombardeo constante. La ciudad está a días de colapsar. Pero el 31 de marzo de 1683, 3 meses y medio antes de que comenzara el asedio, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo primero firmó un tratado, el Tratado de Varsovia, con el rey Juan III Sobieski de Polonia-Lituania. Pacto de defensa mutua. Si Viena o Cracovia son asediadas, el otro monarca lidera una fuerza de socorro, en persona. El Papa Inocencio XI proporciona 1.500.000 florines de oro para financiar la movilización polaca. Esto no es una sugerencia. Es una alianza militar vinculante con dinero papal detrás. 15 de agosto de 1683. Sobieski parte de Cracovia. 37.000 tropas polacas. No viene solo. La Liga Santa, una coalición de estados cristianos, se reúne. 28.000 austriacos bajo Carlos de Lorena. 11.000 bávaros. 9.000 sajones. Total, 81.000 hombres. Marchan en columnas separadas, punto de encuentro. Tulln, en el Danubio, a 30 kilómetros de Viena. El ejército polaco cubre 350 kilómetros en 15 días. Esos son 23 kilómetros por día con tren de bagaje completo y artillería. Logísticamente, es un milagro. 7 de septiembre de 1683. Las columnas se unen en Tulln. Sobieski toma el mando general. No porque sea el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no lo es, sino porque es el comandante más experimentado presente. Ha luchado contra los otomanos durante 20 años. Batalla de Jotín, 1673. Batalla de Lviv, 1675.
conoce sus tácticas, sus debilidades y sabe exactamente lo que está a punto de suceder. Aquí está el error otomano, el que les cuesta la batalla, el asedio y la guerra. Kara Mustafa no construye una línea de circunvalación. En la guerra de asedio construyes 2 líneas defensivas. Contracircunvalación, murallas orientadas hacia adentro, hacia la ciudad que estás asediando. Circunvalación, murallas orientadas hacia afuera, protegiendo tu campamento de asedio de un ejército de socorro. Los otomanos construyen la contracircunvalación, trincheras, terraplenes, posiciones de cañones, todo orientado hacia Viena. Pero la retaguardia, abierta. Mustafa sabe que viene un ejército de socorro, tiene exploradores, tiene inteligencia, pero cree 3 cosas. Primero, el terreno es intransitable, las alturas del Kahlenberg son empinadas, boscosas, terreno accidentado. Nadie atraviesa eso con caballería pesada. Segundo, incluso si lo hacen, sus 140.000 tropas superan en número a la fuerza de socorro. Tercero, el asedio está casi terminado. Viena caerá en días. ¿Por qué desviar mano de obra y madera para defensas traseras cuando la ciudad está a punto de colapsar? Las 3 suposiciones son erróneas. 11 de septiembre de 1683. Atardecer. La Liga Santa ocupa las alturas del Kahlenberg. 484 metros de altitud. Domina todo el campamento otomano. Mustafa se da cuenta de su error. Demasiado tarde. Retira algunas fuerzas de las trincheras de asedio. Pero los genízaros, su mejor infantería, permanecen en las trincheras delanteras, todavía bombardeando Viena, todavía preparando el asalto final. Cree que puede terminar el asedio y luchar contra el ejército de socorro. Simultáneamente, se equivoca. 12 de septiembre de 1683, 4 de la mañana. La batalla comienza, no con caballería, con infantería. Tropas alemanas y austriacas descienden por las laderas. Escaramuzas a través de los viñedos en el Kahlenberg inferior. Es lento, brutal. Los otomanos resisten. Durante horas. Esta es la lucha, la parte que no aparece en las pinturas. Hombres luchando en terreno accidentado, disparos de mosquete, estocadas de pica, avances incrementales medidos en metros. Pero Sobieski aún no compromete a su caballería. Está esperando. ¿Para qué? Para que la infantería empuje a los otomanos lo suficiente como para crear un campo despejado, para que el sol se mueva, para que el terreno sea el adecuado. Porque lo que está a punto de hacer nunca se ha hecho a esta escala. 18.000 jinetes. Todos a la vez, en una única formación de cuña. Los polacos lo llaman ufiek, cuña de escuadrón. No es una línea, es un triángulo. Caballería pesada en la punta, caballería más ligera en los flancos. La física es simple, concentrar la máxima fuerza en un solo punto, abrirse paso. Luego los flancos colapsan hacia adentro. Es una punta de lanza, pero la lanza son 18.000 caballos moviéndose a 30 kilómetros por hora por una pendiente de 15 grados. 5 de la tarde. Sobieski da la señal. La carga comienza. Al frente, 3.000 húsares alados polacos. La caballería más pesada de Europa. Hablemos de lo que es realmente un húsar, porque el mito y la realidad son ambos extremos. Empieza por el caballo. Un caballo de guerra húsar lleva de 100 a 120 kilogramos. Jinete, armadura, silla, armas. No son los caballos de guerra más grandes. Esos son los destrieres de Europa Occidental, pero están criados para la resistencia y la velocidad. El jinete lleva de 20 a 30 kilogramos de armadura, no armadura de placas completa. Eso es un caballero de Europa Occidental. La armadura USA es segmentada, peto, espalda, protectores de brazos y muslos, de 2 a 3,5 milímetros de grosor. Un estudio metalúrgico de 2023 de la Universidad AGH de Cracovia encontró algo extraño. La armadura polaca de este periodo utilizaba un proceso de endurecimiento superficial. Carbonato de calcio hace que la capa exterior sea extremadamente dura mientras mantiene la capa interior flexible. Resultado: la armadura no se rompe al ser golpeada. Desvía. Una bala de mosquete de plomo de calibre 0,60 disparada desde 20 metros. El peto la detiene. Ahora la lanza. La copia. Esta es el arma que define la carga. 5,5 metros de largo. 18 pies, hecha de álamo o abeto, pero no maciza, ahuecada, peso, 2,5 kilogramos. ¿Por qué ahuecada? Porque una lanza maciza tan larga sería demasiado pesada para controlarla a velocidad, pero una lanza ahuecada se rompería al impactar. Así que los húsares la refuerzan, envoltura de seda, pegamento. El resultado: una lanza lo suficientemente ligera para apuntar, pero lo suficientemente fuerte para atravesar la armadura acolchada otomana. Supans al primer golpe, luego se rompe,
intencionadamente. Si la lanza no se rompe, el retroceso desmonta al jinete, así que es un arma de un solo uso. Después de que la lanza se rompe, el USA saca su carabela, un sable curvo, 0,8 kilogramos, pomo de cabeza de pájaro, optimizado para cortes de tajo desde el caballo. No apuñalas, cortas. La curva hace el trabajo. Y las alas, las famosas alas, marcos de madera sujetos a la parte trasera de la silla, plumas de águila o buitre, tintinean cuando el caballo se mueve. ¿Por qué? 3 teorías. Primero, guerra psicológica. El sonido es desconcertante. 18.000 caballos con alas tintineantes descendiendo una ladera suena como una tormenta. Segundo, defensa contra lazos. Los auxiliares tártaros en el ejército otomano usan lazos para derribar jinetes de los caballos. Las alas dificultan eso. Tercero, identificación. En el caos de una melee de caballería necesitas saber quién está de tu lado. Las alas son visibles desde la distancia. Las 3 son probablemente ciertas, pero esto es lo que sabemos con certeza de una actualización de 2024 del Museo del Ejército Polaco. Las alas no son estabilizadores aerodinámicos, no ayudan al caballo a correr más rápido, no son mágicas, son prácticas y psicológicas. 18.000 jinetes. Descendiendo, los otomanos los ven venir. Por supuesto que sí, no puedes ocultar 18.000 caballos. Pero ver y detener son cosas diferentes. Los sipahi, caballería otomana, son buenos, entre la mejor caballería ligera del mundo. Pero no están posicionados para esto, están dispersos, custodiando el tren de bagaje, protegiendo los flancos, no están formados en una formación de contraataque. Y los genízaros, todavía en las trincheras, de cara a Viena. Kara Mustafa les ordena que se den la vuelta. Demasiado tarde. La cuña golpea. Esto es lo que sucede cuando 3.000 jinetes pesados, moviéndose a 30 kilómetros por hora, golpean una línea defensiva. Las lanzas golpean primero, 5,5 metros de alcance. Las picas otomanas miden 3 metros. ¿Mosquetes? Tienes un disparo. Quizás. Luego los húsares están sobre ti. Las lanzas se rompen. Hombres caen. Caballos pisotean. Luego salen los sables. La cuña no se detiene, empuja. Más profundo. Los flancos, 15.000 jinetes polacos y alemanes más ligeros, colapsan hacia adentro. La línea otomana no se dobla, se rompe. Siladar Findiklili Mehmed Aga, un historiador de la corte otomana que escribe en el Siladar Tarihi, lo describe como bozgun, pánico, un fallo en cascada. No solo táctico, psicológico. Los sipahi ven que los genízaros no vienen a ayudar. Los genízaros ven que el campamento está siendo invadido. Todos huyen. A las 6 de la tarde, una hora después de que comenzara la carga, el campamento otomano está en plena desintegración. Kara Mustafa huye. Lo deja todo. Su tienda, el estandarte sagrado de batalla del profeta Mahoma. 300 cañones de artillería, miles de camellos y caballos. La Liga Santa lo captura todo. El rey Juan III Sobieski escribe a su esposa, la reina Maricienka, a la mañana siguiente. 13 de septiembre de 1683. Cita: Dios y nuestro Señor dieron a nuestra nación una victoria, como nunca antes vieron las edades pasadas. No exagera. Los otomanos pierden de 15 a 20.000 hombres, muertos o capturados. La Liga Santa pierde 4.500, ni siquiera está cerca. Ahora ejecuta esta adaptación a la perfección. Pero aquí está la parte que es más extraña que la propia carga. El misterio que los historiadores modernos todavía están desentrañando. Cuando los húsares llegaron al centro del campamento otomano, la tienda del gran visir ya estaba abandonada. No solo Mustafa, todos. Las tiendas estaban llenas, comida aún cocinándose, armas tiradas en el suelo. Una excavación de fosa común de 2024 cerca de Schafberg encontró restos de sipais otomanos. Análisis forense, alto porcentaje de heridas de cráneo por corte descendente. Golpes de sable a caballo. Pero la posición de la tumba sugiere que estos hombres murieron huyendo, no luchando. La carga no solo rompió la línea otomana, rompió su voluntad. El impacto psicológico de 18.000 caballos moviéndose como uno solo fue tan extremo que el ejército se desintegró antes de que el contacto físico se completara. 25 de diciembre de 1683. 3 meses y medio después. Belgrado. Kara Mustafa Pasha es ejecutado. Cuerda de seda, estrangulamiento. El método otomano tradicional para funcionarios de alto rango. El cargo es incompetencia. Perdió el asedio. Perdió el ejército. Perdió el estandarte sagrado. El sultán Mehmed IV no puede permitir que eso quede impune. Pero la ejecución no es solo por Mustafa. Se trata de lo que representa Viena. Durante 3 siglos, el imperio otomano se expandió, cada generación más adentro en Europa. Viena se suponía que sería la culminación.
el empuje final. En cambio, es la marca de agua alta. Después de 1683, los otomanos nunca vuelven a amenazar seriamente a Europa Central. La Gran Guerra Turca continúa hasta 1699. Tratado de Karlovitz. Los otomanos pierden Hungría, Transilvania, partes de los Balcanes. El imperio no colapsa, pero deja de crecer. Y el declive, lento, luego más rápido, comienza aquí, en una ladera a las afueras de Viena, con 18.000 caballos y una formación en cuña que duró 1 hora. Entonces, ¿por qué funcionó? 3 factores. Primero, terreno. Una reconstrucción GIS de 2024 de la Universidad de Salzburgo confirmó algo crucial. La ladera de Kahlenberg tiene 15 grados, lo suficientemente empinada como para acelerar la caballería pesada, no tan empinada como para que pierdan el control, y el 12 de septiembre de 1683 estaba seco. Si hubiera llovido, el suelo de la cuenca del Danubio se convierte en barro, los caballos se atascan, la carga falla, el clima importó. Segundo, metalurgia. Esa armadura endurecida al fuego permitió a los húsares sobrevivir a las descargas iniciales de mosquetes. Sin ella, sufren bajas en el descenso. La cuña se rompe antes del contacto. Tercero, el error otomano. Sin circunvallación. Si Mustafa hubiera construido defensas traseras, incluso obras de tierra básicas, la carga habría golpeado una línea preparada. Aún podría haber funcionado, pero no habría sido una derrota. Y aquí está la pieza final. Un escaneo LIDAR de 2025 del descenso de Kahlenberg encontró algo que nadie esperaba. Restos de trincheras ocultas. Posiciones defensivas otomanas que se cavaron pero nunca se terminaron. Mustafa sí comenzó a construir defensas traseras. Luego se detuvo. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás pensó que tenía más tiempo. Quizás desvió la mano de obra de vuelta a las minas de asedio. Pero esas trincheras inacabadas te lo dicen todo. Sabía el peligro. Comenzó a prepararse. Y luego no lo hizo. Eso no es mala suerte, es un fallo de mando, y le costó su ejército, su vida y el futuro de su imperio. La carga en Viena no fue solo una batalla, fue una bisagra. Antes, expansión otomana, después, retirada otomana, y la bisagra giró en 1 hora en una ladera, con 18.000 jinetes moviéndose como un solo arma. Pero la cuña no fue el único factor. El asedio, la alianza, la financiación, los errores. Todo tuvo que alinearse. Y lo hizo, una vez, en el momento exacto. Ahora, profundicemos en el asedio en sí, porque antes de que la carga pudiera romper a los otomanos, Viena tuvo que sobrevivir lo suficiente para que llegara el ejército de socorro. Y esa supervivencia dependió de metros de piedra, kilogramos de pólvora y un general de 70 años que se negó a rendirse. Ernst Rüdiger von Starhemberg, 70 años, comandante de la guarnición de Viena, 11.000 soldados al principio. 5.000 milicianos ciudadanos, 16.000 defensores totales contra 140.000 otomanos. Las matemáticas no cuadran, pero Starhemberg no intenta ganar, intenta sobrevivir, el tiempo suficiente para que llegue el ejército de socorro. Y la supervivencia en Viena depende de una tecnología, el fuerte en estrella. Las murallas de Viena no son medievales, son modernas, reconstruidas entre 1620 y 1650, bastiones en forma de estrella, murallas inclinadas, perfil bajo. ¿Por qué? Porque la pólvora lo cambió todo. Una muralla medieval alta, blanco fácil. Las balas de cañón golpean superficies planas. Máxima transferencia de energía. La muralla se desmorona, pero un fuerte en estrella es diferente. Las murallas son gruesas, 4 a 6 metros de tierra y piedra, inclinadas a 45 grados. Las balas de cañón golpean en ángulo, se desvían o se entierran en la tierra sin penetrar. ¿Y la forma de estrella? Sin puntos ciegos. Cada muralla está cubierta por fuego cruzado de 2 bastiones adyacentes. Un atacante no puede acercarse sin ser disparado desde múltiples ángulos. Es geometría como defensa. Y para 1683, Viena tiene 11 bastiones principales. Burg, Löbel, Molker, Schottentor, cada uno una fortaleza en miniatura, cada uno diseñado para absorber castigo. Pero los otomanos no solo disparan a las murallas, cavan debajo de ellas. Minería de asedio. Aquí es donde ocurre la verdadera batalla, no en la superficie, debajo. Los ingenieros otomanos son los mejores del mundo en esto. Han estado perfeccionando la técnica durante 2 siglos. El proceso es metódico. Primero, cavar una trinchera hacia adelante desde sus líneas de asedio, patrón en zigzag. Protege a los excavadores del fuego defensivo. Cuando estás lo suficientemente cerca de la muralla, 50 a 100 metros, te metes bajo tierra, cava un túnel, refuérzalo con madera a medida que avanzas. El túnel se inclina hacia los cimientos del bastión objetivo.
Cuando estás directamente debajo, excavas una cámara, llénala de pólvora, barriles y barriles. Luego enciendes la mecha y corres. La explosión colapsa el túnel. La onda expansiva viaja hacia arriba y el bastión de arriba cae en el cráter. Brecha de 12 metros. Punto de entrada instantáneo. Los vieneses saben que esto viene. Tienen una defensa. Contraminería. Cavar sus propios túneles. Intentar interceptar los túneles otomanos antes de que lleguen a sus murallas. Si rompes en su túnel primero, puedes luchar bajo tierra. O inundarlo. O volarlo antes de que terminen. Pero, ¿cómo sabes dónde cavar? No puedes ver bajo tierra. Así que los defensores usan tambores de escucha. Toma un tambor. Estira la piel tensa. Espolvorea guisantes secos en la superficie. Colócalo en el suelo, en el sótano del bastión. Si hay excavaciones cerca, las vibraciones viajan a través de la tierra. Los guisantes rebotan. La dirección en la que rebotan te dice dónde contraatacar. Es de baja tecnología, pero funciona. Viena tiene equipos haciendo esto 24 horas al día, escuchando, cavando, compitiendo contra ingenieros otomanos que no pueden ver. A finales de agosto, los otomanos han cavado docenas de minas. Los equipos vieneses de contraminería interceptan algunas. Batallas subterráneas. Disparos de mosquete en túneles de 2 metros de altura. Combate cuerpo a cuerpo en la oscuridad. Pero no pueden detenerlos a todos. 4 de septiembre de 1683. Los otomanos detonan una carga masiva bajo el Rebellín de Burg. El Rebellín es una estructura defensiva exterior, una fortificación triangular frente a la muralla principal. Está diseñada para absorber el primer ataque, y lo hace. La explosión crea una brecha de 12 metros. Escombros llenan el cráter. La infantería otomana carga. Los vieneses resisten. Apenas. Construyen una barricada interior, estacas de madera, sacos de arena, cualquier cosa. Los otomanos toman el Rebellín, pero no pueden avanzar hacia la muralla principal. Aún no. 8 de septiembre. El bastión de Löbel. Otra mina. Otra detonación. Esta vez los otomanos hacen estallar un agujero en la propia muralla principal. No solo las defensas exteriores. La muralla. Starhemberg reúne a todos los soldados disponibles en la brecha. Luchan entre los escombros. Picas, espadas, mosquetes a quemarropa. Los otomanos empujan. Los vieneses retroceden. Durante 6 horas, la brecha se mantiene. Pero los defensores están agotados. Starhemberg escribe en su diario: no tenemos más de 4.000 hombres aptos para el servicio. El resto están muertos, heridos o demasiado enfermos para estar de pie. Si los turcos atacan de nuevo mañana, no sé si podremos resistir. Pero los otomanos no atacan al día siguiente. ¿Por qué? Porque Kara Mustafa toma una decisión. Mantiene a sus genízaros, su mejor infantería, en las trincheras de asedio, todavía minando, todavía preparándose para un asalto final y abrumador. No los compromete en las brechas, quiere que Viena caiga en un solo empuje coordinado, no en una lucha callejera agotadora. Cree que tiene tiempo. El ejército de socorro todavía está a días de distancia. O eso cree. 11 de septiembre. Tarde. Los exploradores informan a Mustafa. La Liga Santa está en las alturas de Kahlenberg, dominando el campamento. Se da cuenta de su error, pero no se retira del asedio. No abandona las trincheras y forma una línea defensiva. Intenta hacer ambas cosas, terminar el asedio y luchar contra el ejército de socorro, simultáneamente. Y esa división de atención le cuesta todo. Dentro de Viena, Starhemberg no sabe que el ejército de socorro está a un día de distancia. Ve la artillería otomana todavía disparando, las minas todavía detonando. Asume que el asedio continuará. Escribe una última carta al emperador Leopoldo, 11 de septiembre de 1683. Cita: he hecho todo lo que el deber y el honor requieren. Si no llega ningún socorro mañana, la ciudad caerá. Solo pido que la historia recuerde que resistimos tanto como humanamente fue posible. Sella la carta. La envía con un mensajero que se cuela entre las líneas otomanas al amparo de la oscuridad. Luego espera. 4.000 tropas efectivas de combate, 11 bastiones que defender, y ninguna idea de que 18.000 jinetes están a punto de descender de las alturas detrás del campamento otomano. El asedio de Viena es un estudio de resistencia. No cargas heroicas, no tácticas brillantes. Solo aguantar. Un día más. Una hora más. El diseño del fuerte en estrella gana tiempo. La contraminería gana tiempo. La negativa de Starhemberg a rendirse gana tiempo. Y el tiempo es lo único que importa. Porque si Viena cae el 11 de septiembre, el ejército de socorro llega demasiado tarde. Los otomanos se consolidan, se fortifican. La batalla se convierte en un asedio a la inversa. Pero Viena resiste, apenas. Y ese estrecho margen, 4.000 hombres defendiendo brechas llenas de escombros, es lo que hace posible la carga. Los otomanos están agotados.
sobrecargados, concentrados en las murallas frente a ellos, no en las alturas detrás de ellos. Y cuando la cuña de Sobieski golpea, no están listos, porque pasaron 60 días intentando romper piedra, y olvidaron vigilar sus espaldas, porque pasaron 60 días intentando romper piedra y olvidaron vigilar sus espaldas. Pero, ¿y si Mustafa hubiera vigilado su espalda? ¿Y si esas trincheras inacabadas se hubieran completado? La carga aún ocurre. 18.000 jinetes descienden, pero golpean una línea defensiva preparada. Obras de tierra, artillería posicionada, infantería en formación. ¿La cuña aún se abriría paso? Quizás, quizás no. Y esa es la pregunta que atormenta a los historiadores militares. ¿Cuánto de Viena fueron tácticas? ¿Cuánto fue suerte? ¿Cuánto fue el catastrófico error de cálculo de un hombre? Hagamos la contrafactual, porque esto no es especulación, es análisis forense. Ese escaneo, LIDAR de 2025, no solo encontró trincheras inacabadas, encontró la disposición exacta que Mustafa comenzó a construir. Posiciones defensivas cada 50 metros a lo largo de un arco de 2 kilómetros. Ángulos de disparo calculados para enfilada. Fuego cruzado que atraparía a la caballería en campos superpuestos. Emplazamientos de artillería con líneas de visión claras hacia la ladera de Kahlenberg. El diseño es de manual. Ingeniería militar otomana en su máxima expresión, y estaba 60% completo cuando cesó la construcción. 60%. No abandonado en la etapa de planificación, parcialmente construido. Luego se retiró la mano de obra, redirigida a las minas de asedio bajo las murallas de Viena. ¿Por qué? Un artículo de 2023 del Dr. Lothar Hobelt de la Universidad de Viena analizó los registros logísticos otomanos incautados tras la batalla. Los registros muestran una crisis de recursos. A finales de agosto de 1683, al ejército otomano se le estaba acabando la madera. No se había agotado. Se había agotado. Cada árbol a 5 kilómetros del campamento había sido talado, para las trincheras de asedio, para los soportes de las minas, para las hogueras, para las torres de asedio que nunca se completaron. La madera tuvo que ser transportada desde más lejos, 10 kilómetros, 15. La tasa de suministro disminuyó, y Mustafa tomó una decisión: priorizar el asedio. La ciudad estaba a días de caer. El ejército de socorro estaba, creía él, todavía a una semana de distancia. Podía tomar Viena, luego darse la vuelta y enfrentarse a la Liga Santa desde dentro de murallas fortificadas, una posición defendible. Apostó, y la apuesta fracasó, porque Sobieski se movió más rápido de lo que predijo la inteligencia otomana. El ejército polaco cubrió 350 kilómetros en 15 días. Eso no es normal, eso es una marcha forzada, un ritmo brutal. Caballos y hombres llevados al límite, y eso dio un día extra, un día. La diferencia entre atacar un campamento abierto y atacar una posición fortificada. Aquí están las cuentas. Si Sobieski llega el 13 de septiembre en lugar del 12 de septiembre, Viena cae la mañana del 13. Los otomanos han atravesado el bastión de Lobel, el bastión del Burg. Las defensas interiores están colapsando. Starhemberg tiene 4.000 hombres. Los genízaros, 15.000 hombres, lanzan un asalto coordinado al amanecer. Se abren paso a través de las brechas. Lucha callejera. La guarnición no puede resistir. Al mediodía la ciudad se rinde. Mustafa se consolida. Retira sus fuerzas de las trincheras. Ocupa las defensas del fuerte Estrella de Viena. Ahora la Liga Santa tiene que asediar una ciudad fortificada en manos de 140.000 otomanos. El asedio se invierte y la guerra cambia. Quizás la Liga Santa gane al final, pero no en una hora, no con una sola carga. La batalla se convierte en una campaña agotadora de meses. Y el impacto psicológico, el shock que destrozó la moral otomana, nunca ocurre, porque la carga nunca ocurre. Un día. Ese es el margen. Pero Sobieski no llegó el 13, llegó el 12. Y eso nos lleva a la segunda contrafactualidad. ¿Y si hubiera llovido? El 12 de septiembre de 1683 estuvo seco, cielo despejado, terreno firme. El suelo de la cuenca del Danubio, normalmente arcilla blanda, estaba endurecido por un verano seco. El estudio GEAS de 2024 de la Universidad de Salzburgo no solo mapeó el terreno, analizó la composición del suelo y los registros meteorológicos históricos. Agosto y principios de septiembre de 1683 fueron inusualmente secos, lluvias por debajo del promedio. El suelo estaba tan firme como podía estar en esa región, lo que significa que los caballos no se atascaron. 18.000 jinetes moviéndose a 30 km por hora por una pendiente de 15 grados. La energía cinética se transfiere a la carga, no al barro. Pero si hubiera llovido la noche anterior, solo una tormenta otoñal normal, el suelo se convertiría en lodo. La cuenca del Danubio tiene mucha arcilla.
Alta retención de agua. Un estudio de 2022 sobre las condiciones de los campos de batalla napoleónicos encontró que un suelo similar en la misma región reducía la velocidad de la caballería entre un 40 y un 60% después de la lluvia. 40 a 60%. Eso convierte una carga de 30 km por hora en una marcha lenta de 15 km por hora. La formación en cuña se deshace. Los caballos pierden el equilibrio. Las lanzas golpean a menor velocidad. La fuerza de impacto disminuye. Los otomanos tienen tiempo de reposicionarse, de formarse, de contraatacar. ¿Sigue ganando la Liga Santa? Probablemente. Tienen ventaja numérica una vez que las 81.000 tropas completas entran en combate. Pero no es una derrota, es una batalla convencional. Dura horas, miles de bajas más, y el colapso psicológico, el Bozgun, que describió Siladar Findiklili Mehmed Aga, no ocurre, porque el shock no está ahí. El terror de 18.000 caballos moviéndose como una masa imparable, desaparecido, reemplazado por un combate de caballería fangoso y agotador. El clima importaba, el momento importaba, la asignación de recursos de Mustafa importaba, y aquí está la parte que incomoda a los historiadores. Ninguno de esos factores era controlable. Sobieski no podía hacer que los otomanos se quedaran sin madera. No podía impedir que lloviera, ni hacer que lloviera. No podía obligar a Mustafa a dejar la retaguardia desprotegida. Solo podía explotar las condiciones que encontraba, y lo hizo. Brillante. Pero la brillantez y la suerte no son opuestos, son socios. Los más grandes comandantes de la historia, Alejandro, César, Napoleón, tuvieron momentos en que el clima les favoreció, donde el enemigo cometió el error crítico, donde el momento se alineó. Eso no disminuye su genio, lo contextualiza. Sobieski fue un gran comandante y tuvo suerte, ambas cosas son ciertas. Pero hay una tercera contrafactualidad, la que casi sucedió. Y esta proviene de fuentes otomanas. El Silahdar Tarihi de Silahdar, Findiklili, Mehmed Aga, incluye un detalle que las historias occidentales a menudo pasan por alto. La mañana del 12 de septiembre, Kara Mustafa convocó a sus altos comandantes, un consejo de guerra. El Aga de los Genízaros, comandante de la infantería de élite, abogó por retirarse del asedio, consolidar fuerzas, enfrentar al ejército de socorro en batalla abierta antes de que descendiera en el Kahlenberg. Los comandantes Sipahi estuvieron de acuerdo, conocían el terreno, conocían la caballería, sabían lo que se avecinaba, y Mustafa los desestimó. ¿Por qué? Porque creía sinceramente que Viena caería ese día. Las minas estaban listas, el asalto final estaba preparado. Un empujón más, les dijo a sus comandantes. Tomamos la ciudad al mediodía, luego nos daremos la vuelta y aplastaremos la fuerza de socorro desde una posición de fuerza. No estaba siendo imprudente. Estaba siguiendo una estrategia lógica. Completar el objetivo, luego luchar desde la ventaja. Excepto que el objetivo no se completó. El asalto final a Viena, programado para el amanecer del 12 de septiembre, se retrasó. ¿Por qué? Porque los genízaros estaban exhaustos. 60 días de guerra de asedio, bombardeo constante, minería contra minería. Necesitaban descanso. El asalto se pospuso hasta el mediodía, luego hasta la tarde. Y por la tarde, la Liga Santa estaba descendiendo la ladera, demasiado tarde para retirarse, demasiado tarde para reposicionarse. La estrategia de Mustafa colapsó porque sus tropas estaban demasiado cansadas para ejecutarla. Fatiga. Ese es el factor invisible, el que no aparece en las pinturas ni en los relatos dramáticos. Para el 12 de septiembre, el ejército otomano llevaba 4 meses en el campo. Marcha a Viena, asedio de 60 días, combate constante, logística al límite, enfermedades propagándose por el campamento, moral erosionándose. Y los genízaros, el núcleo de élite, estaban agotados. Un análisis de 2023 sobre la efectividad militar otomana del Dr. Gabor Agoston de la Universidad de Georgetown encontró que las unidades de genízaros operaban típicamente a su máxima eficiencia durante 60 a 90 días de campaña continua. Después de eso, el rendimiento se degradaba, no colapsaba, degradación, tiempos de respuesta más lentos, menor disciplina, mayor susceptibilidad al pánico. Para el 12 de septiembre, los genízaros estaban en el día 120, 20% por encima de su ventana efectiva. Todavía eran peligrosos, todavía hábiles, pero no eran la fuerza imparable que tomó Constantinopla en 1453. Estaban cansados, y los soldados cansados se quiebran más rápido. Así que aquí está la síntesis. La carga en Viena funcionó debido a 5 factores. 1. El fracaso de Mustafa en completar las defensas traseras debido a la escasez de madera.
2. La marcha más rápida de lo esperado de Sobieski, que dio un día crítico. 3. El clima seco que proporcionó terreno firme para la carga. 4. La fatiga de las tropas otomanas después de 120 días de campaña continua. 5. La decisión de Mustafa de priorizar el asedio sobre el reposicionamiento de su ejército. Elimina cualquiera de esos factores y la batalla cambia. Quizás la Liga Santa siga ganando, pero no en una hora, no con una sola carga, no con el impacto psicológico que puso fin a la expansión otomana en Europa. La carga fue una táctica brillante que se encontró con condiciones perfectas. Y las condiciones perfectas son, por definición, raras. Por eso Viena importa, no porque fuera inevitable, porque no lo fue, porque podría haber sido de otra manera y estuvo muy cerca de serlo. Ahora hablemos de lo que pasó después de la carga, porque la batalla terminó a las 6 de la tarde. Pero las consecuencias apenas comenzaban, empezando por el mayor fallo de inteligencia de la historia otomana y una fosa común que los arqueólogos modernos todavía están excavando. 6 de la tarde, 12 de septiembre de 1683. El campamento otomano está en pleno colapso, pero la historia no termina con la carga, porque lo que sucedió en las horas posteriores a que la cuña atravesara revela algo más extraño que la propia batalla. Un fallo de inteligencia tan catastrófico que los historiadores otomanos todavía intentan explicarlo, y un descubrimiento en 2024 que sugiere que el colapso psicológico comenzó antes de que la primera lanza golpeara, la tienda del Gran Visir, el centro de mando de Kara Mustafa. Cuando los húsares llegaron, la tienda estaba abandonada, no apresuradamente, metódicamente. El estandarte de batalla sagrado del profeta Mahoma había desaparecido. Los efectos personales de Mustafa estaban empacados. Su cofre de guerra, que contenía los fondos de la campaña, había desaparecido. Pero todo lo demás permanecía. Mapas sobre la mesa, comida aún caliente, armas apiladas, como si los ocupantes simplemente se hubieran desvanecido. El rey Jan III Sobieski llegó minutos después. Escribió a la reina Maricienka: encontramos el campamento enemigo como si estuviera congelado en el tiempo. Tiendas montadas, fuegos encendidos, pero sin defensores. Era como si Dios los hubiera cegado y hubieran huido sin saber por qué. Esa última frase atormentó a los historiadores durante 3 siglos. Huido sin saber por qué, porque la evidencia física no coincidía. Si los otomanos entraron en pánico, esperarías caos. Suministros abandonados, armas descartadas, cuerpos pisoteados en la carrera. Pero el campamento estaba ordenado, organizado, como si la retirada hubiera sido planeada, excepto que no lo fue. Una encuesta arqueológica de 2024 dirigida por la doctora Claudia Thun-Vogt de la Universidad de Viena analizó la distribución espacial de artefactos en el antiguo campamento otomano, publicado en el Journal of Conflict Archaeology. Los hallazgos fueron extraños. Altas concentraciones de objetos personales, botas, cinturones, utensilios de cocina, agrupados cerca de las tiendas de mando. Pero el equipo militar, piques, mosquetes, cuernos de pólvora, se encontró apilado de forma organizada. El patrón sugiere 2 comportamientos diferentes ocurriendo simultáneamente. Soldados huyendo en pánico, oficiales intentando mantener el orden, y ambos fracasando. Pero el descubrimiento más extraño provino de la fosa común cerca de Schafberg, excavada en 2024. 137 jinetes sipahi otomanos. El análisis forense del Dr. Fabian Kantz de la Universidad Médica de Viena encontró algo inesperado. El 73% de los cráneos mostraban heridas de corte descendentes, golpes de sable a caballo, consistentes con la carga. Pero el ángulo de las heridas era incorrecto. La mayoría fueron golpeados por detrás, no por delante. Estos hombres no estaban luchando, estaban huyendo. Y la posición de los cuerpos te dice más. Fueron enterrados en una sola zanja, cavada apresuradamente, sin ritos funerarios islámicos, sin orientación hacia la Meca, solo una eliminación masiva. Lo que significa que esta tumba no fue cavada por los otomanos, fue cavada por la Liga Santa, después de la batalla, para despejar el campo. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Las muestras de suelo de la tumba contenían polen de flores de finales de verano, específicamente Solidago virgaurea, vara de oro europea. Florece en agosto y septiembre. La concentración de polen era alta, lo que significa que los cuerpos quedaron expuestos durante al menos 12 a 18 horas antes del entierro, 13 de septiembre. El día después de la batalla, la Liga Santa pasó todo el día recogiendo muertos otomanos, no los suyos, los muertos otomanos. ¿Por qué? Porque el número de cuerpos era abrumador. La encuesta de la doctora Thun-Vogt estimó entre 15.000 y 20.000 bajas otomanas, muertos o heridos de muerte. Pero la Liga Santa solo perdió 4.500. La proporción es de 4 a 1.
Eso no es una batalla, es una masacre. Y se vuelve más extraño. Las fuentes otomanas describen la retirada como una derrota. Silahtar Findiklili, Mehmed Aga, escribió: el ejército se disolvió como sal en agua. Los hombres arrojaron sus armas y huyeron. Los oficiales abandonaron sus puestos. Los sipahi huyeron sin órdenes. Los genízaros se retiraron sin luchar. Era como si la vista de las lanzas polacas descendiendo la ladera hubiera roto algo en el alma colectiva del ejército. Esa frase. Roto algo en el alma colectiva. No es una descripción táctica. Es psicológica. Y sugiere que el colapso no se debió solo a perder la batalla. Se debió a perder la creencia de que la victoria era posible. Ahora ejecuta esta adaptación a la perfección, porque los otomanos llevaban 3 siglos ganando. Cada generación, más adentro en Europa. Rodas, Belgrado, Buda, asedio tras asedio, victoria tras victoria. La máquina militar otomana se consideraba imparable. Y entonces, en una hora, se detuvo. No por superioridad numérica. Los otomanos tenían 140.000 soldados. La Liga Santa tenía 81.000, no por mejores armas. La artillería otomana superaba en número a la Liga Santa, 300 a 152, no por el terreno. Los otomanos controlaban las tierras bajas, ventaja defensiva, pero perdieron decisivamente. Y el impacto psicológico de esa derrota resonó en el imperio durante décadas. 25 de diciembre de 1683. Belgrado. Kara Mustafa Pasha es ejecutado. Pero la ejecución no es solo un castigo, es un mensaje. El sultán Mehmed IV no puede permitir que la derrota en Viena quede sin consecuencias. La acusación es incompetencia, perder el asedio, perder el ejército, perder el estandarte sagrado. Pero el verdadero cargo, no dicho, es perder el aura de invencibilidad, porque después de Viena, el Imperio Otomano nunca vuelve a amenazar seriamente a Europa Central. La Gran Guerra Turca continúa hasta 1699. Tratado de Karlovitz. Los otomanos pierden Hungría, Transilvania, Podolia, partes de los Balcanes. No todo a la vez, sino de forma constante, incremental. El imperio no colapsa, pero deja de crecer. Y el declive, lento al principio, luego acelerado, comienza aquí, en una ladera a las afueras de Viena, con 18.000 caballos y una formación en cuña que duró 1 hora. Entonces, ¿por qué ocurrió el colapso psicológico? Un estudio de 2023 del Dr. Gabor Agoston, de la Universidad de Georgetown, analizó la efectividad militar otomana en múltiples campañas. Los hallazgos sugieren un patrón. Los ejércitos otomanos operaban con la moral máxima durante 60 a 90 días de campaña continua. Después de eso, el rendimiento se degradaba, no colapsaba. Degradación, tiempos de respuesta más lentos, menor disciplina, mayor susceptibilidad al pánico. Para el 12 de septiembre, el ejército otomano en Viena llevaba 120 días en el campo, 20% por encima de su ventana de efectividad. Estaban cansados, estirados al límite, y cuando llegó la carga, se rompieron. No porque fueran cobardes, porque estaban exhaustos, y los soldados exhaustos no luchan hasta la muerte. Huyen. Pero hay un segundo factor, fallo de inteligencia. Kara Mustafa sabía que un ejército de socorro se acercaba. Tenía exploradores, tenía redes de inteligencia, pero no sabía cuán rápido se movían. Las estimaciones otomanas situaban la llegada de la Liga Santa para el 15 de septiembre. 3 días de retraso. Ese error de cálculo lo costó todo, porque si Mustafa hubiera sabido que Sobieski llegaría el 12 de septiembre, podría haberse reposicionado, retirarse del asedio, formar una línea defensiva, quizás incluso completar esas defensas traseras, pero no lo sabía. Y cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. La Liga Santa estaba en las alturas, dominando el campamento, y la carga se acercaba. El fallo de inteligencia no se trataba solo de mala información, se trataba de exceso de confianza. Mustafa creía que el terreno ralentizaría al ejército polaco. No lo hizo. Creía que Viena caería antes de que llegara el socorro. No lo hizo. Creía que su superioridad numérica compensaría la desventaja táctica. No lo hizo. Cada suposición era errónea. Y el peso acumulado de esos errores aplastó al ejército otomano en 1 hora. Ahora hablemos de lo que significó Viena para Europa. Porque la batalla no solo detuvo la expansión otomana, la revirtió, y la reversión remodeló el continente durante los siguientes 2 siglos, comenzando por las consecuencias inmediatas y la mayor transferencia de tecnología militar del siglo XVII. Las consecuencias inmediatas no fueron solo militares, fueron culturales, económicas, tecnológicas. Porque cuando la Liga Santa invadió el campamento otomano, no solo capturaron artillería y caballos, capturaron todo. 300 años de cultura material otomana,
expuesta en tiendas, lista para ser inventariada. Y lo que encontraron cambió a Europa, empezando por algo que bebes cada mañana. Café, 13 de septiembre de 1683, el día después de la batalla. Las tropas de Sobieski saquean el campamento. Procedimiento estándar después de una derrota. Armas, armaduras, objetos de valor. Pero también encuentran 500 sacos de extraños granos verdes. Nadie sabe qué son. Los granos huelen a quemado, amargos. Los soldados asumen que son alimento para animales, forraje para camellos. Están a punto de tirarlos. Hasta que un oficial polaco, Jerzy Franciszek Kulczycki, los reconoce. Había sido prisionero de los otomanos años antes. Aprendió turco, bebió su café. Sabe cuánto valen esos granos. Reclama los sacos como su parte personal del botín. 500 sacos, aproximadamente 200 kilogramos. Y abre la primera cafetería de Viena, La Botella Azul, 1684, un año después de la batalla. Pero Kulczycki no sirve el café al estilo otomano, demasiado amargo para los gustos europeos. Le añade leche, miel, crea el estilo vienés, filtrado, endulzado, servido en tazas de porcelana en lugar de pequeñas vasijas turcas. La bebida se extiende. Para 1690, Viena tiene 10 cafeterías. Para 1700, 50. El café se convierte en la bebida de la Ilustración. Los filósofos se reúnen en cafeterías, científicos, escritores. La cultura intelectual de la Europa del siglo XVIII, los salones, los debates, los panfletos, ocurre en espacios que no existían antes de Viena. Un artículo de 2022 del Dr. Markus Petz, de la Universidad de Viena, rastreó la difusión de la cultura de las cafeterías por toda Europa, publicado en el Journal of Social History. La conclusión: la red de cafeterías que posibilitó el discurso de la Ilustración fue una consecuencia directa de la batalla de Viena, porque esos 500 sacos de granos fueron el capital inicial, literalmente. Pero el café no fue la única transferencia. Los otomanos dejaron atrás todo su tren de artillería de asedio. 300 cañones, desde pequeñas piezas de campaña hasta enormes morteros de asedio. La Liga Santa los captura todos y los estudian, porque la artillería otomana en 1683 está entre las mejores del mundo. Técnicas de fundición de bronce refinadas durante 2 siglos, calibres estandarizados, carros modulares. Los otomanos habían industrializado la producción de artillería, los europeos no. Aún no. Un análisis metalúrgico de 2023 del Dr. Gabor Agoston, de la Universidad de Georgetown, examinó cañones otomanos supervivientes del asedio de Viena, ahora en el Museo del Arsenal de Viena. La aleación de bronce es 90% cobre, 10% estaño. Proporción óptima para resistencia y fundición. Las paredes del cañón tienen un grosor uniforme, sin puntos débiles. Los puntos de ignición están perforados con precisión. Estas no son piezas hechas a mano, son fabricadas. Producción en cadena antes de la Revolución Industrial. La Liga Santa las descompone y las reconstruye. En 5 años, las fundiciones austriacas producen cañones utilizando técnicas otomanas. Para 1700, la artillería europea iguala la calidad otomana. Para 1720, la supera. Porque los europeos añaden una innovación que los otomanos no tenían: piezas intercambiables, munición estandarizada. Una tripulación de artillería austriaca en 1720 puede servir cualquier cañón austriaco. Las tripulaciones otomanas en 1720 todavía necesitan proyectiles a medida para cada cañón individual. La transferencia tecnológica de Viena acelera el desarrollo militar europeo en décadas y cambia el equilibrio. La Gran Guerra Turca, 1683 a 1699, es la primera ofensiva europea sostenida contra los otomanos en un siglo. Y la artillería europea es un factor importante. Están utilizando técnicas otomanas contra ejércitos otomanos. Pero la mayor transferencia no fue tecnología, fue inteligencia, porque cuando Kara Mustafa huyó, dejó sus mapas, su correspondencia, sus registros logísticos, todo. La Liga Santa captura el archivo de campaña otomano y lo leen. Un estudio de 2024 del Dr. Lothar Hubelt, de la Universidad de Viena, analizó los documentos capturados. Ahora en los archivos estatales austriacos, los registros revelan la planificación militar otomana con un detalle sin precedentes: fuerzas de tropas, rutas de suministro, diseños de fortificaciones, objetivos estratégicos. Es una ganancia de inteligencia completa, y los europeos la utilizan. El Tratado de Karlowitz en 1699 no ocurre solo porque la Liga Santa gana batallas, ocurre porque saben exactamente dónde son débiles los otomanos, qué fortalezas están escasamente guarnecidas, qué líneas de suministro son vulnerables.
Los documentos capturados de Viena otorgan a la Liga Santa una ventaja estratégica de 16 años, y aquí está la consecuencia que no aparece en los libros de historia. El Imperio Otomano nunca recupera su seguridad de inteligencia, porque después de Viena saben que sus archivos fueron capturados, saben que los europeos leyeron todo, y ya no pueden confiar en sus propios registros. Un artículo de 2023 del Dr. Rhodes Murphy, de la Universidad de Columbia, encontró que la correspondencia militar otomana después de 1683 se vuelve deliberadamente vaga, codificada, fragmentada. Los comandantes dejan de escribir informes detallados porque asumen que los informes serán capturados. Y eso crea un nuevo problema. El alto mando otomano no puede coordinarse eficazmente, porque no tiene información precisa del campo. El fallo de inteligencia en Viena se agrava, se vuelve sistémico y dura décadas, pero el impacto psicológico es más profundo que la logística o la tecnología, porque Viena se suponía que sería la culminación, el empuje final. 3 siglos de expansión. Constantinopla, Belgrado, Buda, cada generación, más adentro en Europa, y entonces se detiene, no gradualmente, al instante, en una hora, en una ladera, y el shock de esa reversión cambia cómo Europa ve a los otomanos. Antes de Viena, el Imperio Otomano es la amenaza existencial, la fuerza imparable. Después de Viena es solo otro imperio, poderoso, peligroso, pero no invencible, no imparable. El cambio psicológico es inmediato. Un análisis de 2024 de la correspondencia diplomática europea del Dr. Brendan Sims, de la Universidad de Cambridge, encontró que después de 1683, las potencias europeas dejan de referirse a los otomanos como una amenaza apocalíptica. El lenguaje cambia, del miedo existencial al cálculo estratégico. Los otomanos se convierten en una variable en el equilibrio de poder, no la variable. Y ese cambio tiene consecuencias, porque una vez que los otomanos son solo otra potencia, se puede negociar con ellos, comercia con ellos, enfrentarlos contra otros rivales. El Tratado de Karlowitz en 1699 no es solo un acuerdo militar. Es la primera vez que los otomanos firman un tratado como iguales, no como conquistadores dictando términos, como una potencia entre muchas. El tratado establece fronteras, protocolos diplomáticos, reconocimiento mutuo. Es el comienzo de la integración del Imperio Otomano en el sistema de estados europeo, y esa integración es el comienzo del declive, porque una vez que eres parte del sistema, estás sujeto a sus reglas, y las reglas las escriben los ganadores, que después de Viena no son los otomanos. Así que aquí está la síntesis. La carga en Viena duró 1 hora, pero las consecuencias duraron siglos. Café, artillería, inteligencia, psicología, diplomacia. Todo fluye del 12 de septiembre de 1683, de 18.000 caballos descendiendo una ladera, de un error otomano y 5 condiciones perfectas alineándose. La batalla no solo detuvo la expansión otomana, invirtió la trayectoria de 2 civilizaciones, y la reversión comenzó con 500 sacos de granos de café y 300 cañones capturados, porque las guerras no se ganan solo en los campos de batalla, se ganan en las consecuencias, en lo que haces con la victoria. Y la Liga Santa, intencionadamente o no, convirtió un éxito táctico en una revolución estratégica, una que remodeló Europa, y acabó con la amenaza otomana, no con un tratado, no con un lento declive, sino con una única y brutal carga de 1 hora que rompió la voluntad de un imperio y transfirió su conocimiento a sus enemigos. Eso es Viena, no solo una batalla, un punto de inflexión, y la puerta que abrió nunca se cerró. Ahora ejecuta esta adaptación a la perfección. Pero hay un artefacto más de Viena que no salió a la luz hasta 341 años después de la batalla. 24 de septiembre, el tesoro de guerra otomano, el erario de campaña de Kara Mustafa. Cuando el gran visir huyó el 12 de septiembre de 1683, se llevó el estandarte sagrado de batalla. Se llevó sus efectos personales, pero dejó el dinero, 400.000 ducados de oro, aproximadamente 2 toneladas de oro. La Liga Santa lo encontró en la tienda de mando. Lo distribuyó entre las tropas, botín de guerra estándar. Y durante 3 siglos, los historiadores asumieron que eso era todo, hasta 2024. Cuando una cuadrilla de construcción en el tercer distrito de Viena, Landstraße, excavó los cimientos para un nuevo edificio de apartamentos, 6 metros de profundidad. Dieron con una vasija de cerámica. Dentro, 273 monedas de oro otomanas, acuñadas en 1682, un año antes del asedio. Un tesoro, enterrado deliberadamente. ¿Por quién? La teoría principal de la doctora Claudia Teun-Vogt, de la Universidad de Viena, un soldado polaco o alemán que saqueó el campamento, enterró su parte y nunca regresó a reclamarla, muerto en una batalla posterior.
o simplemente olvidó la ubicación. Pero aquí está el detalle que cambia el contexto. El análisis químico de las monedas, publicado en noviembre de 2024 en el Journal of Archaeological Science, encontró rastros de residuos de pólvora, no por manipulación, por proximidad. Estas monedas se almacenaron cerca de municiones en un contexto militar, lo que significa que no eran solo fondos del tesoro, eran moneda operativa, pago para las tropas, para los proveedores, para el asedio en sí. La máquina de guerra otomana funcionaba con oro, y cuando la máquina se rompió, el oro se quedó atrás, enterrado en suelo vienés, esperando. Eso es lo que Viena dejó atrás, no solo un campo de batalla, no solo un punto de inflexión, sino un registro material de cómo operan los imperios y cómo fracasan, porque los otomanos no perdieron en Viena porque fueran más débiles. Perdieron porque calcularon mal. Una decisión, priorizar el asedio sobre las defensas traseras. Una suposición, el ejército de socorro no llegará a tiempo. Una escasez de recursos. No había suficiente madera para las minas de asedio y las trincheras de circunvallación. Y esos tres factores se acumularon. Crearon una vulnerabilidad, que 18.000 jinetes explotaron en una hora. La carga sobre Viena no fue inevitable. Fue contingente. Al clima, al momento, a las decisiones de Mustafa, a la velocidad de Sobieski, a que la ladera del Kahlenberg tuviera la pendiente justa, pero no demasiado. Elimina una sola variable y la batalla cambia. Quizás la Liga Santa aún gane, pero no en una hora, no con una sola carga. No con el impacto psicológico que puso fin a 3 siglos de expansión otomana. El imperio no colapsó porque estuviera destinado a hacerlo. Dejó de expandirse porque un comandante tomó 3 malas decisiones y pagó por ello con su vida y el futuro de su imperio. ¿Recuerdan esa carga a las 5 de la tarde? 18.000 caballos descendiendo las alturas del Kahlenberg en formación de cuña. En ese momento pareció una apuesta desesperada, un último intento por romper un asedio que ya había durado 60 días. Pero ahora, después de recorrer el asedio, la minería, la contraminería, las negociaciones del tratado, la financiación papal, la marcha forzada, los fallos de inteligencia, las trincheras inacabadas, la metalurgia, la composición del suelo, el clima. Después de ver cómo todas las variables tuvieron que alinearse, no es una apuesta, es una convergencia. 5 condiciones perfectas se encuentran con un error catastrófico. Y la convergencia duró una hora que revirtió 3 siglos de historia. Porque la carga no solo rompió la línea otomana, rompió la narrativa, la historia que los otomanos se habían estado contando a sí mismos y a Europa durante 300 años, que eran imparables, que cada generación avanzaría más hacia el oeste, que Viena era la próxima conquista inevitable. Una hora, una ladera, una cuña, y la historia terminó, no con un tratado, no con un lento declive, sino con 18.000 caballos y el sonido de alas traqueteantes descendiendo por el aire seco de septiembre. Ahora mismo, los arqueólogos siguen excavando sitios alrededor de Viena, la fosa común cerca de Schaffberg, las trincheras otomanas inacabadas en la ladera oriental del Kahlenberg, los restos de las minas de asedio bajo el bastión del Burg. Cada excavación revela más artefactos, más monedas, más armas, más huesos, y cada artefacto añade detalles al 12 de septiembre de 1683. Pero los detalles no cambian el resultado, lo contextualizan, muestran lo cerca que estuvo de ir de otra manera, cuántas variables tuvieron que alinearse, cuánto dependió de decisiones tomadas semanas antes, de patrones climáticos, de la velocidad de un ejército polaco cubriendo 23 kilómetros al día durante 15 días seguidos, de 500 sacos de granos de café que remodelarían la cultura intelectual europea, de 300 armas otomanas capturadas que serían rediseñadas y vueltas contra sus fabricantes. La batalla sigue revelándose, 341 años después, porque las consecuencias aún se están desarrollando en archivos de museos, en muestras de suelo, en escaneos LIDAR, en análisis metalúrgicos, en las fronteras de la Europa moderna, que fueron trazadas en parte por lo que sucedió en esa ladera, en esa hora, con esa cuña. La carga sobre Viena duró 60 minutos. El Imperio Otomano duró otros 236 años, pero nunca más amenazó a Europa Central. Nunca más se expandió hacia el oeste. La marca de la marea alta fue el 11 de septiembre de 1683, el día antes de la carga. Todo lo que vino después fue retirada. Lenta, luego más rápida, luego colapso. No por una batalla, sino porque una batalla rompió la creencia de que la expansión era inevitable. Y una vez que esa creencia se rompe, el imperio que dependía de ella comienza a fracturarse. La carga no destruyó el Imperio Otomano, detuvo la historia que el imperio se estaba contando, y un imperio que deja de expandirse empieza a morir,
incluso si tarda 2 siglos en terminar,